miércoles y hace más de 2000 y pico de años murió, y que Él no resucita cada domingo o cada año. Él resucitó hace más de 2000 años, y como Él no iba a habitar en templos hechos por manos humanas, como dice el libro de los Hechos 17:24, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces permitió que destruyeran el templo de Israel en el año 70. ¿Con qué fin? Porque Él iba a vivir ahora, de ahí en adelante, en cada uno de sus hijos. Por eso nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Aunque fuimos formados de el polvo de la tierra, Él habita en vasos de barro. Entonces nosotros, que Dios nos dio el privilegio de poderlo conocer a través de la Escritura, no estamos ceñidos al sistema religioso. Transmitimos lo que a Dios le agrada, que es el pensamiento de Él, porque la palabra dice que los pensamientos de Él no son vuestros pensamientos. Entonces, más adelante, si Dios nos permite, no sé qué tiempo, bueno, los que se fueron a visitar familias hoy o esta semana y no están aquí, tienen que comprar el CD para que puedan escuchar la tercera enseñanza. Entonces, ¿qué te decía? Que Dios nos dio un privilegio a nosotros de ser una bendición en la tierra. Nosotros somos la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque donde llegamos nosotros, siempre estamos viendo a la gente bendecida, no maldecida. Aparte de ello, quisiera hoy enseñar, pero como traigo el pensamiento ceñido a la obediencia del Espíritu Santo, no pude saltar. Pero ¿por qué somos una bendición nosotros en la tierra? Porque desde el principio Dios nos conoció y nos predestinó para este evangelio. Si nosotros hubiéramos estado en un evangelio natural de pelea con el diablo, de imposición de manos, pasos mágicos para sanar a la gente, tendríamos el sitio a reventar. Porque eso es un negocio, una manipulación completa. Le decía yo a Dios en esta semana, porque me hicieron una pregunta, que por qué nosotros no tenemos nada el día jueves y el día viernes. Y yo le dije, ¿qué tiene el día jueves y qué tiene el día viernes? Me dijo que son santos. Le dije, para nosotros todos los días son santos. Todos los días. Nosotros fuimos santificados en el derramamiento de la sangre de Jesús, que fue hace 2000 y pico de años en la cruz del Calvario. Y nosotros no corremos base a la tradición. Viernes Santo, Jueves Santo, para nosotros todos los días es santo. Pero es que nos denominamos los santificados en Cristo Jesús. Santificados porque fuimos sumergidos en la sangre del sacrificio y lo hemos creído por la fe. Derramar la sangre de una sangre sin mancha era precisamente para limpiar nuestras conciencias de obras muertas, para caminar nosotros por la fe en lo que Él hizo en la cruz del Calvario y no en lo que hace hoy la religión o el hombre. Entonces, por eso somos una bendición en la tierra. Y quisiera yo haber hablado del misterio de Sión. Y el misterio de Sión es la iglesia. En el libro de Génesis, no vaya a abrir, en el libro de Génesis capítulo 12 versículo 1 al 3 dice que bendecidos son todos los que nos bendicen. Todos los que nos bendicen. Y maldecidos son todos los que nos maldicen. Porque en la simiente de Abraham serán benditas todas las familias de la tierra. Y eso es lo que somos nosotros, una bendición para todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque le aclaramos lo que la gente no conoce.
Y cuando uno tiene principios, imposible uno de regresar atrás. Leía yo lo que Jesús decía en Mateo capítulo 10, versículo 28. Si quiere, ábralo y lea en un momentico y verá. Jesús decía en el año 60, le decía a los discípulos. Él le estaba hablando a los discípulos, no a la iglesia. Porque la iglesia en el tiempo de cuando Jesús estaba vivo no había nacido. No había nacido. Entonces ahí en el libro de Mateo 10, 28, le dice, ahí hay una palabra que verdaderamente le brinda confianza a los discípulos. Y al que lo lee literalmente se lo puede aplicar. Que no le tenga uno temor al que mata el cuerpo, sino al que le destruye el alma, la mente. Y el que ha destruido la mente del ser humano ha sido la religión, el sistema religioso. Porque tiene a la gente confundida, haciéndole creer en un poco de cosas que verdaderamente no son una realidad. Que fueron, pero ya pasaron. Para eso Dios puso un sacrificio para que ahí en adelante la gente viviera por el sacrificio. El único sacrificio que Dios recibió fue el sacrificio de su Hijo amado. El que destruye el alma es el que precisamente le decía Jesús a los discípulos que no los vayan a separar de mí, porque si no les matan el alma, los llevan a ustedes a las tinieblas. Y es verdad, cuando una persona empieza en el evangelio de la fe, o en el evangelio de Cristo, y con el tiempo regresa nuevamente otra vez al sistema de las tinieblas, al no ser que sea hijo y que Dios le permita eso, pero la persona ahí caducó. ¿Por qué? Porque la persona nunca va a ser edificada en el sistema general religioso. Siempre nosotros hemos dicho, nosotros no, la palabra, que la ley es una maldición. En Gálatas capítulo 3, versículo 29 dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. Entonces nosotros somos predestinados, porque si Dios no nos hubiera predestinado, tampoco nosotros habíamos llegado a este evangelio, ¿verdad? No habíamos llegado, por voluntad humana, imposible. Estaríamos sumergidos en el sistema totalmente religioso, haciendo lo mismo que los demás. Entonces la gente pregunta: ¿ustedes por qué no hacen Semana Santa? Porque Semana Santa no existe. Lo que existe es una tradición, unas costumbres, unas mañas que han sido transmitidas desde años y años, de generación en generación. Si hubiera sido santa, no matan a Jesús. Parte de ahí. Si hubiera sido santa, no matan a Jesús. Entonces, con eso nosotros dejamos plasmado a la gente. Y le mostramos el libro de Marcos capítulo 7, donde dice que han guardado sus tradiciones de generación en generación. Quisiera, como te digo, haber hablado hoy del monte de Sión. ¿Qué es Sión? Para que lo tengas presente, porque voy a hablar del misterio de Sión más adelante. Cuando termine este pensamiento, voy a hablar en el momento que Dios me lo permita. Sión es la iglesia de Jesucristo el Señor. Sión es la gracia de Dios en la tierra. Sión es la ciudad de Dios. En Hebreos capítulo 12 dice que nosotros nos acercamos al monte que no se puede palpar, a la ciudad de Dios, al sonido de la trompeta, donde están los primogénitos inscritos en el libro del Cordero de Dios y de la vida eterna. Al sonido de la trompeta, donde están los millares y millares de ángeles, a la congregación de las multitudes de multitudes. Esa es la iglesia de Sión. Que todos los que pertenezcan al evangelio de Cristo y estén ubicados donde estén ubicados, tarde que temprano,
Así como Dios nos sacó a nosotros en el tiempo, así también Dios sacará a su pueblo. Por eso es que nosotros no mandamos a la gente a evangelizar. Salgan a evangelizar, porque hemos creído que lo que Dios estableció, tarde que temprano, se cumple. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para mentir, ni tampoco es hijo de hombre para arrepentirse. Entonces nosotros tenemos bien y estamos bien seguros y tenemos plasmado eso dentro de nuestro ser, de que llegará el tiempo en que las gentes comenzarán a buscar esta palabra, comenzarán a buscar a lo que Dios constituyó como pastor y maestro. ¿Por qué? Porque ello es lo que le va a traer luz y conocimiento a la gente para que deje de estar pensando en el diablo, en el infierno, en la condenación, en toda parte ven demonios. Todo ello es cuento de Adán, fue tiempo pasado. Cuando Él muere en la cruz del Calvario, con esa ofrenda nos hizo perfectos eternamente y para siempre. En Él estamos perfectos. Cuando usted le digan que usted tiene pecado, dígale no. Ya en la cruz se lo llevaron. Lo que yo tengo es mala conciencia. ¿Y por qué mala conciencia? Porque mi conciencia aprendió, se inclinó a hacer lo malo. Y de ello me llené. Pero a medida en que voy conociendo de Él, paulatinamente voy haciendo erupción para hacer una nueva creación. ¿Para la gloria de quién? De Dios. Ese es Sión, la ciudad de Dios. Sión. Por Sión fue que Dios envió a su Hijo en sacrificio, porque la ama. Sión es Sara. Sara es la señora, la que en breve tomará posesión de la tierra en su plenitud y quedará establecido el evangelio de Cristo el resucitado. En Sión están todos los tesoros de la sabiduría de Dios. Ese es el misterio de Sión. Ahí están todos los tesoros de la sabiduría de Dios. Por eso es que nosotros no hablamos una sola cosa. Hablamos desde el principio. ¿Cómo? ¿Por qué se congrega una persona? ¿Por qué se tiene que congregar? ¿De dónde viene? ¿Por qué tiene que buscar a Dios? Cuando a uno le enseñan principios, uno entiende. Por ejemplo, en la congregación y todos los que nos ven hoy por el internet, hermanos que están ahí conectados en el internet, dice la pregunta número 1: ¿quiénes somos? Pregúntele usted a la gente de afuera, ¿para qué usted se congrega? ¿Y quién es usted? Y la gente no le sabe decir. Ya nosotros tenemos ese conocimiento que somos espíritu, creados a imagen y semejanza de Dios, y habitamos dentro de un ¿qué? Cuerpo. A Él le plació colocarnos este cuerpo en los ingredientes de la tierra, porque nosotros no íbamos a vivir en el cielo, sino que íbamos a vivir en la tierra. Y este cuerpo se alimenta con el pescado, con la carne, con la chicha, con la mazamorra, con los tamales, ¿verdad? El plátano, la yuca, los frijoles, las lentejas, ¿sí? La orejita de puerco, todo ello. Entonces llegó alguien y dijo: no, ahora hay que ayunar. Nos metió en un ayuno, no sabiendo que todo lo que Dios creó, lo creó bueno y en gran manera, ¿verdad? Entonces la gente comenzó a ayunar sin saber por qué. El ayuno de nosotros es espiritual, no aguantando hambre. Dejar de condenar, de señalar, de criticar, de hacer lo malo, apartarnos para poder agradar a aquel que nos llamó. Entonces, cuando hay un principio de esos, cualquier persona sabe verdaderamente para dónde va, hacia dónde va. Por ejemplo, nosotros no edificamos a la gente para que se muera y vaya a disfrutar en el cielo con casa, carro y beca. No. Un muerto que va a disfrutar de carro y casa y beca. El que se murió, murió, y el que se murió no vuelve. ¿Ah? Nosotros enseñamos a la gente a que aprenda a liberar su mente, base a la propia declaración de ella, que se congrega para crecer y que su mente paulatinamente vaya siendo transformada, que pueda alcanzar la altura verdaderamente de una vida espiritual,
para que cuando la persona hable no le caiga bien a todo el mundo, pero que la palabra verdaderamente sea como el martillo que quebranta la piedra. Y esa es la palabra que Dios nos ha dado a nosotros, que tenemos ya el conocimiento y lo conocemos a Él a través de la Escritura. Cada día lo vamos conociendo mejor, y vamos entendiendo por qué tantas situaciones adversas, ¿verdad? Porque la gente está muy enseñada que todas las cosas se le den así, de la noche a la mañana. Entonces Él, para podernos entregar lo que Él predestinó, que esa es la carrera que nosotros nos corremos, el gran tesoro, el galardón de nosotros, la herencia que Él le prometió a Abraham, a la simiente de Él en toda la tierra, tenemos oído que estar verdaderamente creciendo continuamente y estando ¿qué? Firmes, sólidos en el conocimiento. ¿Para qué cargar una Biblia y uno no la conoce? ¿Es cargar a Dios como un bebé? Si Dios es la palabra misma, Dios es la misma palabra. ¿Qué ha pasado entonces que la gente, mira, nosotros por aquí pasa mucha gente, y la gente nos conoce que nosotros predicamos el Evangelio de Cristo, de la gracia? ¿Cuál es la razón de que ellos no vengan? Porque tienen una mala información. Como a nosotros cuando estábamos en la ley nos informaron mal. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer nosotros? Ir, conocer los originales griegos y empezar nosotros a crecer en el hebreo, en el griego, en el arameo, saber qué separar verdaderamente, qué es lo que viene, qué es lo que Dios ha anhelado y qué es lo que Dios verdaderamente desea de cada persona que se reúne, se acerca a Él. Que la gente tenga éxito, pero la gente no tiene éxito porque su mente ha sido lastimada completamente. El uno le dice una cosa y el otro le dice otra, y el otro le dice otra, y el otro otra, y el otro otra. Entonces ahora llega Dios en estos finales de los tiempos y dice, no, lo que va a quedar establecido es el Evangelio eterno del Cristo resucitado. Ya el diablo es un cuento de hadas, en él fue destruido. Él era el que tenía el imperio y su llegada a la gente en esclavitud por el temor a que la gente se muriera. Ya la muerte fue vencida porque Cristo resucitó hace más de 2000 y pico de años, ¿verdad que sí? Entonces, si Él resucitó, ¿para qué estarlo matando cada año? Eso es ridículo. Entonces, cuando uno se reúne y sabe verdaderamente que hay pastores constituidos netamente por Dios, baluartes de la verdad, ministros competentes de un nuevo pacto. Por ejemplo, nosotros no decimos Jesús, 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 porque en Jesús, el cuerpo, la carne de Cristo, ahí fueron llevados el pecado tuyo, el pecado mío. Ahí los colgaron en el madero. La cruz de Jesús es el madero. Y el madero es una maldición. Por eso dice en Gálatas capítulo 3, versículo 13, que Él nos redimió a nosotros de la maldición. Se hizo maldición para nosotros porque maldito es todo aquel que es colgado en un ¿qué? Madero. Y hay gente que adora la cruz. ¿Tú ves? Que hasta el día de hoy hay lugares que te hablan de Cristo y te hablan y todo el mundo tiene la cruz. La cruz era una maldición porque ahí colgaban al reo. Y Él se hizo por nosotros maldición. Es la cruz de Jesús es el madero. Y la cruz de Cristo, que es la unción, que es Dios mismo, es Jesús el cuerpo. Ahí se llevaron tu pecado. El pecado tuyo, el mío y el de la raza humana. Porque en el tiempo que Él murió, describe Él en el libro de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. No dijo a unos evangélicos o a unos cristianos. Al mundo. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Y eso es lo que la gente no tiene hoy en día. La que la gente tiene hoy en día es una tradición y costumbres y costumbres y costumbres. Es cuando uno se congrega, sabe, ya es el privilegio que Dios nos ha dado a nosotros de hablar la multiforme sabiduría de Dios, de presentarle a la persona para qué tiene que reunirse, no para volverse religioso, pelo largo, sin pintura, que camine así tan despacito, no, para que tenga vida y vida en abundancia.
Esa es la palabra, para que cuando en el momento difícil que se presente la escasez, la enfermedad, el problema, la persona tenga la palabra de cómo poder ¿qué? Cortar todo lo que esté al lado de ella. Al declarar, porque la palabra es la espada del Espíritu cuando sale de mi boca. Por eso él dice bien claro en Isaías, porque así será mi palabra que salió de mi boca. No regresará a mí vacía, sino que traerá el producto de mi declaración. Cuando yo aprendo a declarar, entonces se cumple en medio de la enfermedad. El libro de Isaías 53, capítulo 53, versículo 1 en adelante. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cuán renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura, mas le veremos inatractivo para que le deseemos, desechado entre los hombres, experimentando en él quebranto. ¿Cómo escondimos de él el rostro? Y fue menospreciado, y por la llaga de él nosotros fuimos ¿qué? Curados. De la gente, cuando está pasando un momento crítico, difícil, lo primero que tiene que echar mano no es llamar al pastor ni el teléfono, porque el pastor no es más poderoso que la palabra. No es que el pastor está bien consagrado, cada uno tiene su carrera. Él se consagró para aprender a ser pastor. Pregúntele usted hoy en día a todos los que se suben a un púlpito y si saben qué es la tarea de ser pastor. No es gritar ni formar un espectáculo. Pastor, la palabra pastor del original griego quiere decir, es una persona que entiende que hay que llevar a las ovejas a darle un suculento pasto, apacentar la grey de Dios, darle un buen alimento nutritivo, no agitarle el agua, darle agua limpia, pura, no agua que venga con barro. Ese es ser pastor, darle un buen bosco, cuidar a la oveja, nutrirla, tenerla capacitada, tenerla llena del conocimiento, del entendimiento, para que cuando se presente la adversidad, ella diga, yo he nacido para vencer, en Él soy más que vencedor, en Él estoy completo y no me falta ¿qué? Nada. ¿Ves? ¿Tú ves? Eso es lo que, para eso uno se congrega. Entonces, ahora ya con esta introducción, sí, vamos a empezar entonces la tercera enseñanza. Pero antes vamos a recoger la ofrenda y voy a pedirle a la hermana María que se arrime a recoger la ofrenda. Saludo a todos los hermanos que están en este momento conectados por el internet, a los pastores que nos ven, a Verdad en Gracia. Yo paso, María. A Verdad en Gracia, al pastor Natael, a los hermanos que están en Chile, a cada uno de ellos, a los que están en Bogotá, a los que nos ven en la ciudad de Cali, a los que están reunidos en los Estados Unidos. Saludo también al pastor Victorio García Barbón. A cada uno de ellos que ven, nos ven en directo y en diferido, también nos ven durante toda la semana. Al terminar hacemos la oración por la ofrenda. Voy a invitarte que abras la Biblia en Gálatas capítulo 1. Ahí quedamos. En Gálatas capítulo 1, esta carta fue escrita en el año 49, desarrollada en el año 55. Gálatas capítulo 1, escrita por el apóstol Pablo. Ahí quedamos. Donde dijimos en el nombre de Jesucristo el Señor. Versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto hayas alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Versículo 7. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Es lo que ha hecho el ser humano. Convirtió el evangelio en un negocio, en una manipulación. No saben cómo quitarle el dinero a la gente, verdaderamente. Versículo 8.
Mas si aún uno de nosotros, dice Pablo, si él mismo volviera a nacer, o viniera un ángel del cielo y nos trajera un evangelio diferente, mire lo que dice: mas si aún uno de nosotros, o un ángel del cielo, les anunciara otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea maldito. La palabra anatema quiere decir maldito. Como antes les he dicho, también ahora lo repito: si alguno les predica diferente evangelio del que han recibido, sea anatema. Que es una maldición. Bueno, no me voy a quedar ahí porque eso es muy largo. Ser maldito es estar atrasado, ser mongólico, tener una mente completamente perturbada, vivir en las tinieblas. Una persona que, por ejemplo, yo te enseñe a ti lo espiritual y otra persona te enseña a ti lo natural, ese tiene la mente pervertida. No sabe él para dónde va y quiere destruir la mente de otro. Lo que yo te decía de la persona que cada rato me llama para saludarme y que estoy predicando el evangelio, le dije: no, mi amor, para que usted pueda predicar primero tiene que entrar usted. Entre primero para que los que lo vean adentro puedan seguirlo, porque usted no sabe para dónde va. Usted tiene que dejar la soberbia, la mentira, el engaño. Usted tiene que dejar la apariencia, volverse honesto, sincero. Así quede solo. Pero primero usted tiene que edificar a su esposa y a sus 2 hijos que tiene. Porque ¿cómo es posible que usted vaya a hablarle maravillas, conocimiento? Porque eso está lleno el ser humano, de puro conocimiento. Le hable maravillas, encanto, poderosa, la palabra, muy lindo, los mensajes, uno va. Pero su esposa y sus hijos. Si una persona no se vuelve honesta, todo eso cuesta. Todo eso cuesta, porque a medida en que uno va tomando su lugar en Cristo, volviéndose honesto, correcto en toda su actitud, va quedando uno solo. Pero eso es lo que le agrada a Dios. Por eso Juan el Bautista, cuando él iba y le predicaba a Herodes y a todos los que tenía que decirle, les decía víboras, les decía zorra. Zorra, y a la gente le decía: ¿quién les enseñó a ustedes a oír de la ira venidera? Él iba y les predicaba y se metía a la cueva, porque es que muchas veces es mejor estar solo que mal acompañado, ¿cierto? Entonces eso es este evangelio. Este evangelio no es de multitudes. Este evangelio es primero de formación personal, para que de ahí en adelante el que tenga que añadir es él. No que yo vamos a hacer esto, vamos a traer a Marco Duguí y vamos a traer ¿cómo es que se llama? Al otro. Vamos a traer a Guillermo Maldonado para que predique, vamos a hacer una campaña, vamos a meter gente en cantidad. Esto no se trata de eso. Esto no se trata de multitudes. Esto se trata de gente predestinada. Gente que quiera verdaderamente ser una nueva creación delante de Dios y que cuando hable la palabra tenga peso y cuando la persona se presente la gente sepa que él tiene vida. ¿En dónde? En el Espíritu. ¿Tú ves? Entonces, eso es lo que pasa y es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Por eso el día que se acerque, después de que ustedes hayan escuchado este evangelio, que el diablo fue destruido, que infierno no existe, que fue cerrado, que en Cristo no hay condenación, que Él quitó el pecado, que aquí no sirve el bautismo en agua, que aquí no sirve el ayunito ese aguantar hambre, que aquí no sirve la echadita de aceite, que aquí no sirve la imposición de manos, que aquí no sirve las vigilias humanas, que aquí no sirve el pancito y el jugo, que aquí no sirve esto y lo otro aquí. Entonces, después de que ustedes conozcan eso y vayan y otro les diga que ustedes viven en maldición porque tienen que ayunar, maldito es la persona. A Dios le doy gracias que hasta el día de hoy a mí, antes la gente corre cuando me ve en la calle y no tiene por qué ser así, pero yo entiendo porque es la vida en el Espíritu que nos separa a nosotros del mundo natural. Amén. Y eso es lo que dice ahí. El versículo 11 dice:
Mas les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Quiere decir, no es según instituto bíblico. Porque hoy en día los institutos bíblicos cobran un jurgo de plata para sacar pastores. Ninguna iglesia saca pastores. Porque en el libro de Efesios 4:11 dice bien claro que Dios mismo constituyó. Y lo que Él constituye, Él mismo lo perfecciona. ¿Por qué? Por la palabra. Y yo que pagué 4 años de teología bíblica. Y pensé, dije, voy a ir a reclamar que me devuelvan el dinero. 4 años de teología bíblica. Tenía libros de toda clase. Libros, quemé los costalados de libros, los quemé, y de estudios de institutos bíblicos. Dejé unos, porque la información es buena. Pero cuando uno comienza a comprar libros de un predicador o se comienza a llenar del conocimiento de aquel que escribió el libro y no de Dios. No es malo el leer el libro, es bueno cuando uno entiende verdaderamente, cuando uno verdaderamente sabe, discierne por el poder del Espíritu de que buen concepto tiene el hermano de esto, escribió. Gracias a Dios me dio un poquito de luz, pero no es que yo vaya a depender del libro, porque entonces ¿dónde está el manual? Dios no era bobo, Dios era sabio, porque cuando Él te fue a dar a ti y a mí, nos fue a dar la vida, dijo: ahora le voy a mostrar, no voy a permitir que el pastor Denis nazca en el año 800 y pico, sino que lo voy a poner a que nazca en el año 50. Pues él va a tener por ahí, va a conocer las tinieblas, va a revolcarse por ahí en las malas costumbres, va hacia lo que oyó, pero él es mío, ya está predestinado. Tarde que temprano regresará a mí. Y regresé mechudo y flaco, bien flaco. Que por ahí hay una foto que me dijeron que si la colgaban en el internet, le dije, bueno, ustedes verán. Donde estoy así con las manos levantadas, donde le decía yo a mi esposa, si la feura doliera, ya nosotros nos habíamos muerto de lo feo que éramos, tan tremendos, horriblemente feos. Entonces cuando tomé la decisión, dije yo, voy a congregarme, voy a reunirme para ver si Dios existe. Yo no tomé la determinación, sino que yo ya venía diseñado para volver nuevamente al origen de mi Creador. Regresar, por eso es la palabra que les enseñaba el miércoles a los hermanos, la palabra arrepentimiento, una palabra compuesta, que quiere decir estar en movimiento, buscando cómo regresar del penthouse, del lugar donde nosotros partimos. Y a la gente le enseñaron hoy, arrepiéntase, deje de fumar, deje de hacer esto, pero sale con otras cosas. Y es la palabra arrepentimiento. ¿Qué es lo que Dios quiere? Conversión. Y eso es lo que dice Pablo. Mas aún les hago saber, hermanos, que el evangelio aún anunciado por mí no es según hombre. No lo aprendí en institutos, ni en reuniones de pastores. No lo recibí de nada de ello. Pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. De eso es lo que se trata esto, de crecer en la vida del Espíritu. ¿Con qué fin? Con el fin de que uno aprenda a ser honesto, sincero, con uno mismo y con el Señor. Si no hay crecimiento en la vida en el Espíritu, la persona puede leerse la Biblia 50,000 veces y nunca tendrá una revelación. Puede coger el libro por libro, meterse 5 noches de seguido a leer un libro, pero si no hay vida en el Espíritu, no hay revelación, porque el Espíritu es el que trae la luz, el conocimiento de cómo poder uno entender. Por ejemplo, cuando yo me subo aquí, yo tengo una semana de estarle pidiendo la dirección a Él para poder hablar, porque uno no sabe ni hablar. Entonces Él le enseña, le guía
lo dirige a uno cómo poder exponer el mensaje para que la persona entienda, reciba, guarde, y a medida en que la persona comience a rumiar, comience a repetir, a estar ahí, comienza a examinar si la doctrina parte de Dios o parte del hombre. Eso era lo que les decía Jesús a los discípulos y a todos los judíos. Prueben, si la doctrina es mía, nada sirve, pero si es la doctrina del que me envió, créame que eso les traerá a ustedes problemas y transformación también a la vez. Y eso es lo que está diciendo. Pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y revelarse quiere decir algo que estaba guardado. Eso es. No hay instituto, no hay iglesia, no hay nada. El pastor se conoce porque Dios lo haya predestinado. ¿Usted cree que si yo hubiera sido pastor de el mundo natural, no hubiera sido constituido por Dios, usted cree que yo iba a vivir luchando en contra del sistema sabiendo que yo me puedo acomodar ahí? Sabiendo que tengo dones, que Dios me ha regalado sabiduría, me voy a buscar ¿sí o no? Pero eso no se trata de dinero. Se trata de que yo pueda presentarle a Dios 4 personas en el día de la hecatombe en el mundo entero y decirle: mi amor, pasa, porque en lo poco me fuiste fiel, ahora te pondré en lo mucho. Pasa. En cambio llega uno con 2,000 o 5,000 y bueno, ahora sí, con la corbata arreglada y pasa, Señor, ¿y ustedes quiénes son? ¿De dónde salieron ustedes? Yo a ustedes no los conozco. ¿Ah? Es triste eso. ¿Por qué? Porque se dignaron no de formarle la mente ni transformarle la mente a la persona, sino de formar espectáculos, de traer cantantes, reggaetón, traer una cosa aquí, un predicador acá, traer acá, pero nunca se dignaron verdaderamente de presentarle el origen. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Si yo hubiera aprendido el evangelio que les estoy enseñando por instituto bíblico, yo todo lo tergiverso. Le cambio el contenido porque a mí me interesa es la ofrenda y el billete. Y de eso no se trata aquí de ofrenda ni de dinero. Se trata de poderle decir a la persona cómo tú estás y la persona pueda decir: estoy bendecida, estoy completa, no me falta nada. A pesar de que tenga las tripas en una convulsión y esté la persona, esté en una revolución tremenda, ¿cómo está? Siempre arriba, nunca abajo. En Cristo he nacido para vencer. A pesar que la persona tenga ya casi el ojo que se le cae de la enfermedad o el dolor de cabeza que tenga, ¿cómo está? Sano y libre de toda maldición. Para uno es satisfactorio como pastor, ¿o no? Porque no está llamando a la persona cada rato: pastor, ore por mí, haga escuadrón de oración porque estoy pasando un momento difícil. No, esa no es la tarea de nosotros. La tarea de nosotros es formar al hombre, a la mujer, el carácter, la transformación, demostrarle cómo poder ser honesto, sincero. Esa es la tarea de nosotros. Por eso es que la gente no ha llegado a este evangelio, porque en este evangelio no hay relajo. Vaya usted a una denominación a cualquiera y vea usted la cantidad de jóvenes reunidos. Vaya a ver de la cantidad de jóvenes que hay reunidos, ¿quién sirve ahí para algo? Ya pasamos nosotros por experiencia, 34 jóvenes le enseñaron a tocar instrumentos musicales y eso se venían y él y nosotros dijimos: bueno, por aquí vamos bien. De la noche a la mañana está tocando Julano en la música roda allá en la calle. El otro está tocando por allá con los rancheros esos, los mexicanos. El otro está haciendo allá. Entonces, ¿no es mejor que Dios mismo traiga verdaderamente a su pueblo? Que mandaron los hermanos que los hermanos no han ni entrado todavía no tienen el pensamiento completo y van ellos cuando van a enseñar y Cristo los ama como hacen los evangélicos. Si ellos lo están haciendo, ¿para qué nosotros lo vamos a hacer?
Esto no se trata de competencia ni del que mejor hable ni del que más tenga, sino del que tenga la capacidad de decirle al hermano: te veo andando mal, y la forma en como tú estás andando, vas rumbo ¿a dónde? A la hecatombe. Pero si te paras firme en la palabra misma te ayudará, porque tendrás vida. Tú no puedes estar escuchando aquí y acá. Decídete. Cuando uno tiene carácter se decide, ¿sí o no? Y eso es lo que dice el apóstol Pablo, amados. Y eso es. Entonces dice, porque el hombre, si Pablo hubiese aprendido el evangelio por institutos bíblicos, universidades, te estaría hablando lo que el mundo habla. No había revelación, porque lo que hace la ciencia humana o el conocimiento humano, la teología humana, es contrarrestarle la vida al espíritu. Le quita la vida al espíritu. Pone a la gente a hablar muy bonito, muy fino, pero de vida en el espíritu, la muestra son los bautistas. Que hay hermanos que son de Dios ahí. Los bautistas, óyalos hablando y cómo les pone la palabra, pero muertos en el espíritu. Lo mismo los pentecostales, tanto unitarios como trinitarios. Pero muertos en el espíritu. En el libro de Romanos, capítulo 1, el apóstol Pablo, trayendo a la mente que la única manera de hacer una restauración genuina al ser humano, a los hogares, pueblos, naciones, es de la siguiente manera. Él trae a colación la palabra que le dio Dios al profeta Abacú en el año 607 antes de Cristo. Porque es una palabra traída, y eso es lo que tiene que quedar establecido en cada persona. Romanos 1:17 dice: porque en el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe. ¿Qué les enseñaba yo el miércoles a los hermanos? Que la demostración de fe, cuando uno cree en lo que Dios estableció a través de la palabra. Y para poder desarrollar la fe, porque ya la fe está dentro de nuestras vidas, no es como dice la gente, recibe fe. No. Porque el que tiene sed de sabiduría, que le pida a Dios, el cual le da abundantemente y sin reproche. Es lo mismo la fe. La fe es el ingrediente principal de cada persona. Y cómo la persona desarrolla su fe. De reunión en reunión. De reunión en reunión. Va desarrollando, porque ella es una semilla. Cuando usted siembra una pepa o una semilla de aguacate, usted la siembra y llega el verano y usted la deja que ella crezca. ¿Qué tiene que echarle a ella? Agua, ¿verdad? Lo mismo es la fe en nosotros, porque esta palabra es el agua pura de Dios. Y esta palabra es el agua que sale del santuario permanente de Dios. Por eso, mira, no le quites el dedo ahí porque no hemos terminado. En Efesios 5:26 dice: dice, ¿qué encontraron? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de ¿qué? Del agua
por la palabra. Es la única manera en que la persona alcanza verdaderamente una santidad única. Cuando ella está sumergida en el agua pura de la palabra, comienza la semilla de la fe a recibir y comienza ella a crecer, a desarrollarse. Cuando la persona sepa que no es por vista sino por fe, que lo que Él hizo en la cruz del Calvario, ahí con ese cuerpo fue todo. Y para eso, cuando Él nos dio la asistencia a nosotros, que nos creó, porque Él no iba a hacer el mal padre. Por ahora, ¿de dónde copiaron que cuando a vos te venden una nevera, un enfriador o cualquier aparato electrónico, te dan un manual o no te dan un manual? Para que aprendas a manejarlo. Si en el plazo que te dan o en la garantía de un año, fuera de la garantía, pasa algo anormal, entonces ¿qué es lo que más haces? Y el problema es que hay que mandarle a volver a poner otro motor. Lo mismo hizo Dios. Como a nosotros nos formaron el cuerpo de la tierra, nos dieron un alma, porque nosotros somos creación de Él, espíritu. Entonces no podíamos nosotros venir en espíritu a sentarnos aquí a escuchar la palabra porque nadie nos iba a ver. ¿Qué tal que Lorena se esté riendo y bueno, ¿y quién es el que se ríe por ahí? Espíritu. Entonces Dios dijo, hay que hacerle un cuerpo, formarles un cuerpo. Eso está en Génesis capítulo 2 versículo 7 para que lo lea en casa. Formarles un cuerpo. Pero no nos podía mandar tampoco así, porque si no el cuerpo se iba a descolgar en el espíritu. Te digo, ahora hay que meterles, hay que ponerle un alma, la mente. La palabra del hebreo o del griego, del hebreo es nefesh, del griego quiere decir sushek, donde la persona va a guardar todo lo que vaya a oír, lo que vaya a ver, lo va a ir almacenando. Pero no podía mandarnos así, porque él tenía que decir, bueno, ahora me falta otro ingrediente para ponerle. Dentro del alma está el consciente, el subconsciente y el inconsciente. Está el yo y el otro yo y el ego y todo eso. Pero no podía mandarnos así. Les dice Levítico 17:11 que tenía que ponernos sangre, porque la vida en la sangre está. Entonces nos colocaron, nos mandaron a la tierra para que nosotros pudiéramos disfrutar de lo que Dios creó, ¿verdad? ¿Qué pasó de ahí en adelante? Usted y yo no pecamos. El que pecó fue Adán, porque desobedeció a Dios. Nosotros estamos todos encerrados en Adán. Dios le dijo a Adán, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, no de la manzana, y él comió. Cuando él comió se le abrieron los ojos y vio que estaba desnudo. Antes estaban desnudos, pero estaban vestidos de la gloria de Dios. Es la razón por qué este hombre, que es el perito arquitecto de la fe, es tan celoso y tan riguroso en sus cartas. Porque es que es muy triste y uno se va impregnando de ello, porque uno va sacando la letra y la va metiendo en uno, y entonces uno dice, ¿verdad? Uno edificar una persona, que la persona no sepa que es una definición, que no conozca para qué formar el carácter. Es muy triste. Por ejemplo, para uno como pastor es muy molesto, porque uno confía en las personas, porque uno espera que la palabra dé fruto en la persona tarde que temprano, pero con el tiempo la persona diga así, ya no quiero frijoles hoy, me voy a comer batata. Y sabiendo que la batata hace daño, me gustó la batata,
Y es lo que él dice, que el vino nuevo, Jesús bien claro, no se puede echar en odres viejos, porque el vino nuevo rompe el odre y lo lleva a perdición. Entonces lo mismo, la gracia no se puede echar en una persona que no haya sido predestinada, porque después la derrama el vino y la pisotea la palabra, y va y se acomoda nuevamente al sistema, porque su mente está en el sistema, su mente no está en el propósito de crecer, de ser sincero, honesto, sino de volverse un manipulador, vivir de apariencia, cuando no vive lo que dice. Y lo importante en el Evangelio de la Gracia es de que uno aprenda a vivir lo que Dios dice. ¿Qué dice? Es por fe. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Ah? Y para fe. Quiere decir fe desde el principio en que la persona le abrió el corazón a su Creador y a reconciliarse. Ya es por fe. ¿Qué hizo el ser humano o la religión? Le quitó la fe a la gente y lo puso a orar. Hasta el día de hoy los tiene orando, haciéndoles creer que de esa manera la persona va a crecer y se puede presentar a Dios, cuando Dios detesta la obra. Dios rechaza, es como, perdóneme la expresión, es como el vómito, oído, de un animal. Cuando la persona regresa después del Evangelio a recibir la ley y a confabularse con la ley, es como volver al vómito. Oído. Y eso es lo que dice, Dios le dice al profeta Habacuc, escribe, el justo vivirá por su fe. Y Pablo trae eso a colación y dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo, no por la fe del pastor ni del hermano. Entonces es lo que yo te digo, ya tú tienes la semilla, es un privilegio. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Crecer. ¿Cómo? Constante. Hay gente que se congrega y solamente se congrega por ser religioso, y eso no sirve, porque en el tiempo Dios que observa el esfuerzo que uno hace para sacar la palabra de aquí y exponerla. Dios, vamos a probar a ver a Julano de tal. Por ejemplo, a mí ayer, a mí me da una cosa tan tremenda a mí, que llegue a abril, porque es el primer año, el primer mes del calendario de Dios, el mes de Nisan. O sea, el calendario, el primer mes para nosotros es este abril. Y siempre que llega esto se me paran los pelos. Por eso es que yo me mando a peluquear para que no me erizo. Pero no hago sino comer encallado y darle gracias a Él. Y observa, en el Salmo 66, versículo 10, me dice el Señor, si Él no prueba lo que verdaderamente Él ha constituido, perdemos el año. Perdemos el año. Entonces Él tiene que probar la fe de uno. Dice, voy a leerte ahí despacito. Porque tú, Dios, nos probaste. ¿Ah? ¿Y cómo se prueba cuando una persona es auténtica? Metiéndola en el fuego. ¿Fuego qué es? Peligro. Agua también, peligro. Pero después dice, como te vi fiel, me sacaste a la abundancia. ¿A la abundancia de qué? De la sabiduría de Dios, del poder de Dios, del señorío de Dios, para poder manejar lo que Dios vaya a colocar alrededor de uno. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Y eso es lo que no entiende la gente. ¿Ah? Que el justo por su fe vivirá. Esa debe ser la preocupación de cada persona. Crecer en la fe. ¿Para qué ser religioso?
¿Para qué asistir a un lugar donde yo no voy a poner de mi parte para ser una persona diferente? Ya infierno no hay, en Cristo no hay condenación, ya somos salvos eternamente y para siempre. ¿Qué es lo que hay que salvar? El alma, la mente, que está tan involucrada en tantas cosas que aprendió la mente. Es un mundo, nadie la conoce, solamente es su creador. Yo creo que ni él mismo se queda aterrado. Dice, oye, ¿dónde le quité una cosa y ahora sale con otra? ¿Ah? Yo creo que ya me parece torero ahí, si él estuviera ahí, oye, salió uno y ahora sale otro. No, eso es un mundo. ¿Por qué? Porque la persona se llenó precisamente del mundo, de todo lo que vio, de todo lo que oyó, de todo lo que aprendió. Lo primero que ella aprendió, ¿en dónde fue? En el medio ambiente donde se crió. Comenzó a oír los madrazos del papá. Y un día escuchó que le dijo a la esposa, vieja bruja. Y ella le dijo, vos que tenés la nariz de Satanás. y como pequeño nací y no mira para allá y para acá. Para ir para acá. Cuando llegó el hombre borracho, me echó que en la otra fumando. Venga, mija, siéntese aquí a tomarse un aguardientico conmigo. No, mío, no, venga, tome. Entonces salió ya la vieja también borracha a las 5 o 6 de la mañana. Y los dos cantando, camino vamos, camino viene, camino, todos borrachos. Y los muchachos viendo. Los mandaron al colegio. En el colegio la profesora comenzó que la regla para darle que candela, que aquí, que lo otro, aprendió. La pelea, el bochinche, el brollo. Ya tuvo razón, salió del colegio, salió de bachillerato, se va a la universidad y en la universidad aprende a hacer que esto, que Dios no existe, que tal y tal y tal. Pura ideologías. Después voy llenando cigarro, trago, vicio, todo lo me fue metiendo aquí. Entonces hoy en día el trago no es un demonio, es una debilidad que tiene la persona, que no ha podido salir de ella. ¿Cómo sale la persona? Dándole vida al espíritu, al hombre interior. La persona sale de eso. La droga no es un demonio, porque la cocaína es buena, sino que el hombre le dio mal uso. La marihuana tampoco es mala, porque hasta ahora están vendiendo hasta alcohol de marihuana. Lo que pasa es que el hombre le dio mal uso. ¿Tú ves? Es la persona que cogió ese vicio, probó y se quedó ahí, porque tiene una conciencia débil. Y hay que conocer los tipos de conciencia. Conciencia fuerte, conciencia débil. Bueno, hay cantidad de tipos de conciencia. Entonces la persona, todos los dedicaron, es un demonio, es el mismo diablo. No, porque la persona fue creada a imagen y semejanza de Dios. Dice la Escritura, imposible que donde esté el Espíritu de Dios vaya a estar el diablo. Lo que pasa es que la persona tiene el Espíritu, no el neuma, sino el soplo, el zoe de Dios dormido. No ha tomado la determinación, porque dentro del cuerpo de todo ser humano está la imagen y está la presencia del Señor. Ahí está en Génesis 1:26, que el hombre y la mujer fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Ah? Que hay personas, yo me acuerdo de mi madre, le voy a hablar de mi madre, no sé del otro. Le decían que para quitarle el trago al viejo, que lo cogiera y le pusieran una foto al revés y le prendiera una veladora y le pusiera un tabaco. ¿Será que iba a fumar ahí, tomato? Y que, bueno, riegos y todo eso, y cuando llegara él le echaran en la frente para que él fuera. Ese hombre llegaba más borracho cada día. Es lo que ella hacía, era una brujería. Lo aprendió. La que estaba haciendo daño era ella. Porque con el tiempo el hombre se consiguió una novia por fuera. ¿Ah? Ya le tocaba a ella andar detrás de él. ¿A dónde dejaba el billete? Entonces son cuestiones. Pastor, ¿la brujería existe? Claro, existe para hacerle daño a los demás. Pero al malo
lo mata su propia maldad. Todo lo que el hombre aprendió, sea bueno, sea malo, tiene retribución. Y eso es lo que él dice entonces el apóstol Pablo aquí. Oído, como está escrito, y lo que está escrito no se puede borrar. Mas el justo, el que ha sido justificado, el que se siente justo por el derramamiento de la sangre, vivirá por fe. Y fe, la fe no se ve, la fe se demuestra. Conozco gente, bendito Dios, que en toda parte he ido yo. Mire lo que dice Hebreos capítulo, porque tengo que ir terminando ya. Hebreos capítulo 10. Mire lo hermoso que es esto. Lo hermoso. Diez 38 dice: mas el justo vivirá por fe. ¿Verdad? ¿No has encontrado? Hebreos 10:38. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, ¿cómo retrocede uno? Pastor, volverse al mundo. No, regresar a la obra, hacer obra, que es lo que más Dios detesta. Obra. Téngale el dedito ahí y mire Gálatas capítulo 3:11. Téngale el dedito ahí. Uno tiene que saber quién le enseña y quién le predica. El que predica no habla sino dos textos bíblicos, no más, y a su nombre gloria, y brincos y lenguas, y vamos a recoger la ofrenda. Cuando la ofrenda es poquita, entonces vuelve otra vez y enciende. ¿Quién vive? Cristo, y es su nombre, gloria, y vamos para arriba, otro encima, vamos a coger otra ofrenda porque la que entró muy poquita. Es un negocio. Gálatas 3:11 dice, no, 3:11, yo no he dicho 17. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo vivirá por fe. Qué tremendo esto. Mire lo que dice Romanos. Romanos capítulo 4. No le quite el dedito ahí. Capítulo 4. Versículo 4 y 5. Cuatro y 5 dice: pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Quiere decir que el que se mete a un ayuno, en vez de estar absuelto, sigue endeudado. Siempre que haga una obra, siempre va a estar endeudado delante de Dios. ¿Ah? Qué tremendo eso. Dice el 5: mas al que no obra, sino que cree, aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Romanos capítulo 10, versículo 4 dice: porque el fin de la ley es Cristo. Y si Él terminó con la ley, ¿por qué seguir? ¿Cuál es la ley? Ley de las ceremonias, de hacer una cantidad de cosas para tratar de agradar a Dios. A Dios solamente se agrada cuando yo obedezco y creo la palabra. No más. Dice, oído, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Para todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. 613 mandamientos. 6. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, y esto es para traer abajo a Cristo. Ya Cristo está en nosotros. Dice Colosenses 1:27:
ya Cristo está en cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, la ley murió, es el mandamiento viejo que no puede ni pudo hacer perfectos a todos los que se acercaron verdaderamente a Él. Eso es. Y ahí en Hebreos dice bien claro: mas el justo vivirá por su fe, si retrocediere, no agradará a mi alma. Qué tremendo es Dios. Oído, escuche y retenga, guarde. Hasta el día de hoy somos muy pocos los que hemos creído. Se pueden contar en el dedito de la mano, en la palma de la mano. Sutanejo, Perencejo, Cabezoncito ese, la hermanita esta y el hermanito aquel. Son los que han creído. En el mundo entero. Porque el mundo fue contaminado. Los predicadores o pastores que se metieron a predicar gracia hace años tuvieron que regresar atrás porque ya no tenían cómo pagar la luz de los locales. ¿Ah? Cuando ellos llamaron a los Estados Unidos y le dijeron, no, el pastor dijo, no, pues, si la congregación y tú fuiste predestinado para este evangelio, el que me metió a mí, también te metió a ti, él te sustentará, si es que tú crees. Entonces comenzaron a regresar atrás, porque no había apoyo económico. Y ese es el negocio hoy en día. Él no es el dueño del oro y de la plata. Él dijo y así se hará. Él no va a mentir. ¿Qué dice él? Mío es el oro, el mundo entero y todo lo que en ella hay, y toda la plata que hay. Y el que me agrada a mí, dice Dios, yo lo exaltaré y lo glorificaré eternamente y para siempre. Lo que pasa es que la gente nunca le ha gustado pagar un precio para poder ver la realidad de la vida. En esta ciudad, yo le doy gracias a Dios que no solamente estoy yo solo, estoy con mi familia, pero que a mí me visite un pastor y me venga a decir, pastor, venga, enséñeme el evangelio de la gracia, pero esto tomará su lugar, tendrá su tiempo, porque la gente, en vez de ser edificada en las iglesias de ley, cada día están siendo destruidas. Entonces, de lo que yo creí y estoy firme y convencido que así mismo es lo que yo hablo. Segunda de Corintios 4:13. Voy terminando. 2 textos bíblicos más y nos vamos a almorzar. Segunda de Corintios 4:13. Dice, voy a darte 3 textos bíblicos y nos vamos. 4:13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, 2 puntos, creí, coma, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también. Lo más triste es que uno vaya a hablarle a la gente y uno no haya creído. ¿Cierto? Y de eso está llena la tierra. Aún gente que ha recibido el evangelio de la gracia. Y se van a enseñarle a los otros qué palabra que recibí, que ta.
Cuando la persona está, ¿cómo está? En vez de decir, estoy bendecido, a pesar de que el mar esté crecido, estoy siempre arriba, nunca abajo. No sé, estoy así, esperando que mire acá, que esto, la necesidad. No, hermano. Deduzco yo que la persona no ha creído. Que más pelado que yo aquí en esta ciudad, y a mí nunca me ven así. ¿Cómo estás? ¿Bendecido? Sí, pastor, está bendecido. Estoy completo y no me falta nada. ¿Por qué a la gente le gusta andar por vista y no por fe? Y Dios me ha puesto a mí por cabeza en esta ciudad. Que si yo me agacho o me arrimo a pedirle ayuda a una congregación, que no se la pido a la de aquí, estoy arruinando lo que Él hizo en la cruz del Calvario por mí. Él dijo y escribió para que yo lo leyera: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? De los montes no, mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra, ¿verdad? Y Él no dará mi pie al resbaladero, ni se va a dormir, porque el hombre está con sus ojos vigilándome cómo es mi andar, cómo es mi acostarme, en toda parte. Él dice y escribió, yo he oído, Él es mi pastor y nada me faltará. ¿Yo por qué tengo que dudar? Porque no tengo las cosas aquí en este momento ahora. Entonces yo voy a decir, es que Dios no me oye. No, Dios sí oye. Lo que pasa es que uno tiene que tener conocimiento de paz, que es el atributo número 1. Las cosas tienen su tiempo. Ya todas las cosas están dentro de nosotros. Y a medida en que yo he creído en lo que me han enseñado y ejecuto la palabra, entonces yo no tengo por qué estarme quejando, sino declarándome como Él me ve, siempre arriba, nunca abajo, piedra viva, soy el templo del Espíritu Santo, tengo la palabra profética y la promesa más grande del mundo, cuando Él dijo, de cierto te bendeciré y te bendeciré con abundancia, pídeme y te daré por herencia las naciones y la tierra. ¿Por qué tengo yo que estar dudando? Que hay momentos difíciles, que eso no se lo quita a nadie, pero para eso está la unción. Para eso está la unción, que la unción quita el yugo y levanta la carga de opresión. ¿Dice Isaías 10:27 o no? Claro. Entonces dice, oído, en Mateo 5:17, observa lo tremendo que es este hombre. Años 60 aproximadamente. Mateo 5:17. Dice: no penséis que he venido para abrogar o quitar la ley o a los profetas. No he venido para abrogarla, sino para... Si Él la cumplió, ¿para qué voy a cumplirla yo? 613 mandamientos y los 10 mandamientos también. Hay gente que, si no cumple 10 mandamientos, ¿cómo va a cumplir 613 mandamientos? Ni loco. Porque cuando lleva los 612 y falla en uno, tiene que devolverse nuevamente desde el principio. Entonces ahí está, si Él la cumple, ¿para qué yo me voy a meter a tratar de cumplirla? Ahora, la ley mosaica que ha sacado el sistema religioso es una ley a media. Porque si le aplicaran todo ahí, por ejemplo, el pastor primero tenía que predicar no con calzoncillos o pantalones de lana, porque suda y a Dios no le gusta el sudor, a Dios le gusta el reposo. ¿Sí o no? Porque es la obra. ¿Ves? Entonces, y así sucesivamente, como decir, la mujer que tenga que pare,
da luz a un hijo, tenía que estar por ahí encaletada 40 días, porque es inmunda. Eso dice. La ley dice eso. ¿Y a dónde usted ha visto que aquí explican eso? ¿Ah? Nada de eso. Ahora, la ley de Moisés dice que el cojo, que era lo que estaba aplicando Piraquí en Bogotá, el cojo, el tuerto, ¿ah?, eran inmundos. Para eso murió el hombre, para que por el derramamiento de la sangre todos fuéramos, ¿qué?, santificados, perdonados y justificados y glorificados eternamente y para siempre. Entonces, esté el cojo o no esté el cojo, el problema es de que la persona misma, cuando tome la determinación, como yo le decía, el día que tú me vayas a sacar de esta ciudad, bueno, ya dejé un legado. El primer milagro que tiene que hacer el Espíritu Santo donde yo vaya es que me lleves a un estadio donde vayan todos los paralíticos de la ciudad donde tú me vas a llevar a mí. Oh sí, no paralíticos de afuera, sino de los que estén en la ciudad, o parapléjicos. Y en el momento en que yo abra mi boca, tú la respaldes de una manera bien especial, como lo hiciste cuando Jesús estaba en la tierra. Cuando Jesús empezó a hablar y empezó a moverse, dice que todos los enfermos de esa época fueron sanados. Todos. Entonces, en el momento en que tú me permitas no echarle una retajila a la gente, sino mostrar el poder tuyo, porque yo nunca tocaré tu gloria, jamás la tocaré. Solamente expondré la palabra, trompetearé. Para eso me has hecho candelabro, para traer luz a los pueblos y a las naciones. Tiraré la palabra sobre todos ellos, pero sí, que cada uno de ellos se lleve su silla a su casa como recuerdo, pero que todos salgan caminando, que salgan hablando. Y en otra ciudad donde tú me lleves, que me lleves todos los mudos y sordos que hayan ahí, para que la palabra misma, porque como la unción destruye el yugo y levanta la carga, ese día será glorificado tu nombre en todas las naciones y pueblos. Porque si así lo has hecho conmigo, ¿cómo tú no lo vas a hacer con los demás? Pastor, es que usted era paralítico. Bueno, peor que un paralítico, porque donde me sentaba no soltaba la copa. Pastor, ¿es usted ciego y sordo? Hombre, me iban a predicar y yo me les burlaba de la gente que me acercaba. Pues yo no sabía que había sido predestinado para enseñar y para recibir el trato que tal vez yo le di a la gente que fue a enseñarme a mí la palabra. Es lo mismo. Libro de los Hechos 1:10 dice: ni marcado el tiempo, (1:10) dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron, ¿qué?, junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Ah? Este mismo Jesús que ha sido oído, tomado entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Pastor, lo vamos a ver en una nube. No, mi amor. ¿Sabe cómo usted va a ver a este hombre funcionar en la tierra? Cuando nosotros aprendamos a crecer en la unción. La gente verán verdaderamente que Jesucristo, Jesús es la palabra, está metida dentro de nuestro ser. Y ahí le podremos nosotros servir ¿a qué? A los pueblos y a las naciones. Para eso somos una bendición. ¿Aló? Eso es lo que dice, llegar nosotros a cualquier pueblo. Porque es que nosotros no podemos estar presos toda la vida en una ciudad. Tenemos que salir y exponer
al que en la cruz del Calvario, con una sola ofrenda, nos hizo perfectos eternamente y para siempre. Termino. Hebreos capítulo 7. Si no, la señorita que está en la oficina me jala las orejas. Te pasaste este tiempo, que mira que aquí. Capítulo 7, versículo 12. Dice: porque cambiado el sacerdocio, es necesario que haya también cambio ¿de qué? De ley. Ya no es Jesús, es Jesucristo. Dice el 13. Versículo 18 mejor. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad en eficacia. Pues en nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos ¿a quién? A Dios. Versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor. Este es el pacto de la promesa. Este es el pacto perfecto. Y eso es lo que él dice ahí. En este pacto, en las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. En este pacto ya el diablo está destruido. Ya lo que le digan a ustedes el diablo, el infierno, eso es mentira. Infierno es el que vive la gente en esta tierra. Infierno no existe. El Hades fue cerrado, dice Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 18. Hebreos 2:14 dice que el que tenía el imperio de la muerte del diablo fue destruido. Hebreos 9:26 dice que el pecado fue quitado. Oído. Hebreos 10:14 dice que con esa sola ofrenda nos hizo perfectos eternamente y para siempre. Bendecidos, santificados, perdonados y justificados. Colosenses 1, 22, 23 dice que todos los ángeles caídos que lo siguieron a él, que son los demonios, fueron colocados al estrado de los pies de la iglesia, porque él dio a la iglesia por cabeza y no por cola. Oído. Romanos 8:1 dice que en Cristo no hay condenación. Oído. Todo lo que a usted le digan que vaya en contra del favor del favor que Dios nos hizo es una mentira, porque la palabra misma dice aquí, cuando la gente dice, cuando yo entro al evangelio, ¿por qué viene tanta pobreza? Lo que hay es perfección, no hay pobreza, porque para poder recibir uno necesita primero estar en la escasez, porque es de la única manera que uno puede valorar cuando venga la escasez. Porque usted en la abundancia, tírele al tío, tírele a la tía, tire aquí, haga allá y fiesta y pero cuando entra en la escasez, a todos los que usted le dio, voltéelos a ver si llegan. Vamos a ver, voy a llamar a mi tío. Tío, estoy pasando por un momento. No, mijito, yo también, usted supiera lo que papá, ¿qué hubo, mijo? ¿Cómo está? No, estoy pasando, vea, me van a cortar. No, mijito, a mí ya me la cortaron. ¿A dónde voy? Voy donde el prestamista, fulano, sultano, perenceo. Todo está errado, porque lo que él coge en la mano no lo suelta cuando uno es hijo, porque él lo que quiere es que a uno lo perfeccione, porque así es que uno aprende a valorar cualquier cosa que le da a uno.
Llega el momento difícil, eso pasará. Detrás de eso viene mi bendición. Pero no lo está botando corriente a la gente. Que como mañana no tengo, que mire, que esto aquí, que no, olvídate. Te lo está hablando un hombre de experiencia, que ha pasado por donde Dios haya querido pasar. Y aquí estamos, cachetones y rosados como un queso. Este es el misterio de la gracia. Este es el misterio. Aquí en este evangelio es donde se alcanza la verdadera santidad. Y usted no nos ve a nosotros haciendo nada indebido, porque esta es la vida en el Espíritu. Nada indebido. Ni hablando mal del uno, ni hablando mal del otro, ni hablando. Cuando nos sentamos así, nos reunimos a hablar entre nosotros como familia, es para bendecir a alguien. Para bendecir a alguien. De resto, no. Dice, aquí no hay siervos, aquí hay hijos. Que el siervo es el que mantiene ocupado, sirviendo y nunca conoce a su Señor. El hijo reposa, confía en lo que él hizo en la cruz del Calvario. Amén. Bendecidos con toda bendición. Voy a invitarte que estés en pie, vamos a orar, vamos a tirar un ratico la palabra. Vamos a darle gracias a Dios por el tiempo que nos da. Gracias por tu presencia en nuestras vidas, Espíritu Santo, en esta mañana. Por los que colocaron ofrendas, gracias por cada uno de ellos, porque el entendido resplandecerá como las estrellas del firmamento a perpetuidad. Gracias por sumergirnos hoy en el agua pura de tu palabra, hablarnos de esta manera que podamos entenderte para poder caminar en la tierra donde, Señor, tú nos has colocado para la gloria tuya. Te doy gracias por usar mi vida como el instrumento de justicia, o la trompeta, o el candelabro que trae luz al conocimiento de cada uno de los que nos ven por el internet y también por los que, Señor, han estado aquí. Yo no conozco la mente ni el corazón de cada uno, simplemente nos has permitido, Señor, podernos relacionar como personas que anhelamos crecer en el conocimiento de tu verdad y ser baluartes del evangelio que será establecido en el mundo entero, que transformará familias, cambiará naciones, cambiará pueblos, cambiará ciudades, porque nos has hecho la bendición y colocado en la tierra. Somos la niña de tus ojos, tu amada, tu preciosa, la bendecida, la llamada a reinar en vida, la que vive por la fe puesta en la palabra y en el sacrificio de tu Hijo amado en la cruz del Calvario. Te damos gracias por habernos puesto siempre por cabeza y no por cola, porque siempre estamos declarando que estamos arriba, nunca abajo, sanos, libres de toda maldición, poseyéndolo todo, aunque todavía no tengamos nada. Declaramos que la palabra no regresará atrás vacía, nos llena de gozo, de felicidad, de saber que hay personas o hay hijos que, Señor, oyeron esta palabra y han regresado al origen de su partida. Tú eres la partida nuestra, tú eres la razón de nuestro vivir, tú eres el Todopoderoso. A ti, tú haces como a ti te place. Todo fue establecido en beneficio nuestro, que hasta ahora podemos llegar y decir que somos tus hijos. Somos baluartes de la verdad, ministros competentes de un nuevo pacto, nacidos para vencer en Cristo. En Cristo somos más que vencedores. Siempre vamos a estar arriba, nunca abajo. Tu palabra dice que los que habitamos al abrigo del Altísimo moramos bajo la sombra del Omnipotente. Hoy digo yo al Señor: esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien he confiado y confiaré.
Tu palabra dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado nos infunden aliento. Tu palabra, la que salió de tu boca, dice que ningún mal vendrá sobre nuestras vidas y ninguna plaga tocará nuestras moradas. Tu palabra, la que salió de tu boca, dice que si alguno conspira contra nosotros, lo hace sin ti, porque tú estás en nuestras vidas. Y el que contra nosotros se conspire o se levante, delante de ti caerá. Tu palabra dice que ninguna arma forjada contra nuestras vidas prosperará. Tu palabra dice que mis ojos verán la ruina de todos nuestros enemigos, de los que se han levantado sin causa en esta ciudad por causa del evangelio o de la vida del Espíritu. Tu palabra dice que mis oídos oirán acerca de los malignos que se levantaron en contra del evangelio que tú nos has encomendado. Tu palabra, la que salió, Señor, de tu boca, dice que levantaremos bandera en el nombre de Jesucristo el Señor, por cuanto tú has concedido el deseo y el anhelo de nuestro corazón. Iré a los pueblos, iré a las ciudades, iré a las naciones, levantaré la bandera del evangelio, predicaré y enseñaré que Jesucristo es el Señor de las naciones, el Señor de los pueblos y el Señor de los hogares. Él es el que restaurará cada vida conforme al propósito de tu voluntad, Padre mío. Te doy gracias. Te doy gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana, por tu presencia a través del Espíritu Santo. Te doy gracias, porque para mí el vivir es Cristo y lo demás es ganancia. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Con Él estoy juntamente crucificado. Ya nada podemos hacer. Ahora todo lo hará Él por nosotros, conforme a tu voluntad, en el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Bendecidos